la bien amada España, a quien tanto le agradezco haber cobijado a tantos compatriotas. En España escribí esta milonga. Ya lo he contado. Vale la pena recordar que alquilé una casa. Entre los trastos viejos de esa casa, un mate, encontré un mate, simplemente un mate. Qué poca cosa y cuánto significa lejos de la tierra. Le pregunté a la... Horacio Guaraní en España, recordando la vieja historia del mate español. Era un mate que un español había recuperado de su presencia en Argentina y cuando vuelve a España se lleva el mate. Horacio Guaraní se exilia en el año 1974, primero pasa por Venezuela y por México, pero muy poquito tiempo, enseguida llega a España y se va a Castro Urdiales, en Cantabria, en un puerto de mar, y en la casa que alquilan, la señora le dice, ese mate era de mi abuelo, y mi abuelo tomaba mate, y Horacio Guaraní le escribe esa canción. Y tuvimos la suerte, los españoles, de disfrutar a Horacio Guaraní y a la Negra Sosa y a Atahualpa Yupanqui. Sí. Pasaron muchos de ellos por La Toldería. La Toldería era un lugar que Mercedes Sosa calificó como el templo de la música sudamericana. Por allí pasaban Cortázar, Roa Bastos, en fin, aquello era maravilloso. Y yo tenía 15, 16, 17 años. Así que es una gran alegría tener hoy aquí a Julieta Lasso, que junto con Camila Sosa el próximo sábado en el Teatro Comedia le van a rendir un homenaje a Horacio Guaraní. Julieta, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto conocerte. Igualmente, gracias por venir a Cadena 3, a los estudios de la calle Alvear, y para que los oyentes se den cuenta, perciban de lo que significa el exilio, de lo que sufrió Horacio Guaraní y de lo necesario que es mantener viva su voz, su música, sus canciones, lo necesario que es el homenaje que le vais a dar el sábado. Sí, la verdad es que yo dedicándome a la música, llegué a la obra de Horacio, no, Camila sí sé que de chica escuchaba mucho a su familia, pero yo no tuve esa suerte, si bien mi familia escuchaba música preciosa, La Negra Sosa, Cafrune, Atahualpa, pero no conocía tanto la obra de Horacio. La fui conociendo unos 10 años atrás, grabé algunas canciones, pero debo decir que llegué tarde a su obra, siendo que soy cantante, lo cual me parece muy fuerte. Y estoy segura que hay mucha gente que quizás no llegó todavía a la obra de Horacio, por supuesto gente joven, pero también gente no tan joven, y que obvio que hay otra que sí, pero que hay mucha que todavía no llegó. Es tan enorme la obra. Me puse a mirar mucho las canciones, cuál hizo letra y música. Casi todas, que son gemas, la letra y la música por él es un montón, es una bestia musical. Y fue muy difícil de seleccionar las canciones porque una mejor que la otra. Y muy actuales. Sí, fíjate, Julieta, que el exilio en España a Horacio Guaraní como poeta, como productor cultural, le vino bien. Escribió muchísimo en España. Claro. Ahora, como ser humano, no, por supuesto, le trituró. Y Ronnie Vargas, aquí en el programa de la radio, se dio cuenta en la conversación de por dónde iban las respuestas de Horacio Guaraní. Y la ventaja de un buen periodista es preguntar lo que va a provocar en el entrevistado lo que pasó con la respuesta de Horacio Guaraní. Hablar de cosas lindas simplemente. También vamos a hablar de los momentos difíciles, porque cuando partió Horacio de la Argentina era la figura folclórica más importante que teníamos en el país. Cuando llegó a España era el más ignorado de todos los cantores. Sí. Entonces, a mí me comentaba mucha gente que tuvo que partir por la fuerza del país, por diferentes razones, pero exiliarse en otro lugar y no volver, porque una cosa es viajar y saber que en cualquier momento podés pegar la vuelta.
pero lo difícil es irse de prepo y no saber cuándo vas a volver. Y allí Horacio comenzó a tomar y comenzó una vida casi... No había forma de superar esa presión de no poder, no entendíamos por qué, porque si yo hubiera matado gente o ser delincuente, y bueno, estoy pagando, pero yo lo único que he hecho es opinar con mis canciones sobre las cosas que me parecían. No podía aceptar que me rajen de mi país. Y Cita Rosa tampoco aguantaba. Alfredo, pobrecito, lo mataron con el exilio. Alfredo se tomaba 2 botellas de whisky por día, porque no aguantaba. Y yo vivía borracho con los pescadores en Castrudales ahí, porque no había, llorábamos, hablábamos. Vino a verme Carlos Alonso, el pintor, Tejada Gómez, Lima Quintana, Llopi. Vinieron a verme, me acompañaron ahí en ese puerto que el Cantábrico. Ahí estuvimos como un mes juntos, pero yo quería volver a mi tierra. Es tremendo. El exilio, que inventó el exilio, sabía lo que hacía, ¿no? Qué dañino, porque no se aguanta, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, estamos de vuelta. Y aquellos tontos, porque no son malos, los que me echaron son tontos, pobre gente. Una pobre gente, porque echarlo a un cantor porque no está de acuerdo con lo que opina, demuestra que es un pobre infeliz, un pobre tipo, ¿no? ¿Para qué estudió tanto? ¿Para qué adquirió galones, títulos, todas esas fuerzas de poder? Si cuando no te gusta el cantor lo echas de tu país. Es un pobre tipo. Me da lástima que no hayan entendido que el camino no es la muerte, sino la vida, darla. El camino no es la muerte, es la vida. Hay que ser una persona extraordinariamente inteligente para dar una respuesta como la que dio Horacio. Sí, absolutamente. Se me puso la piel de gallina. Sí, para dar esa respuesta y para escribir las canciones que escribió. Extremadamente sabio. No tengo ninguna duda de que el sábado en el Comedia, desde las 8 de la tarde, Camila Sosa Villada y vos vais a respetar ese espíritu. Sí, no tengas duda. ¿Y cómo lo estáis preparando? Con mucho vértigo. Yo generalmente viajo con mi repertorio, que hay canciones de folclore, hay tango. Esto es totalmente todo nuevo, el repertorio, el hecho de compartirlo con Camila, que es una gran amiga y una artista que admiro mucho desde el día número 1 que la conocí. Y nunca hicimos algo así. Alguna vez cantamos juntas, pero nunca hicimos algo así como esto. Estoy muy manija, que le dicen. Y también me metí mucho en estas últimas semanas, sobre todo en el mundo del maestro. También Lele Angeli, que es el guitarrista que nos va a acompañar, y Matías Furió en el bombo. También Lele estaba obsesionado, escuchando sus entrevistas también, porque son maravillosas. Y con las canciones, que yo decía, no puede ser, esto también. Iba y me fijaba en Sadaí, que en el registro de autores. ¿Y esto qué puede ser que haya hecho la letra y la música? Y sí. En esa misma nota, Ronnie le preguntaba a Horacio por su relación con Mercedes Sosa, que no era la mejor. Y en un pasaje de la nota le dice Ronnie a Horacio, de todas maneras, tienes tan buenas canciones que la negra te las ha seguido cantando. Pero claro, pero ¿y por qué no? Claro, ¿verdad? Claro, sí. Sí, a mí me han hecho bastantes preguntas como, pero Horacio Guaraní, ustedes, como el machismo, qué sé yo, le digo, mira, al primero que quiera cancelar a Horacio Guaraní sobre mi cadáver. Sí, a ver, ¿por qué aúllan a Horacio Guaraní? ¿Cómo fue la elección de ese verbo? Fue Camila que, sí, por supuesto. Lo suponíamos. Pero tiene que ver, bueno, el aullido tiene que ver más con lo salvaje, con algo que te estremece, con algo que viene también de un desgarro, digo, comparándolo con el canto.
Y bueno, creo que nos identifica mucho a las dos. También tenemos una relación en donde la música está muy presente. Camila canta muy hermoso el tango y sabe muchísimo de tango. Es muy culta, sabe de cine, de todo, pero tiene un repertorio enorme y entonces todo el tiempo nos estamos mandando tarareos o canciones completas grabadas por nosotras mismas en una madrugada, en una noche, en una mañana. Y muchas canciones de esas eran de Horacio Guaraní. Así que ella me dijo, ¿por qué no lo hacemos? Y me pareció una idea estupenda. Mira, la semana pasada el diario El Mundo de Madrid le dedicó un artículo, una entrevista larguísima a Camila. Lo hizo Rebeca Yanque, que es una periodista estupenda de espectáculos del diario El Mundo, y dice Rebeca: la escritora argentina tiene habilidad para despistar, confundir o camuflarse, quizá porque también es actriz o porque, como decía Bretón, de la belleza, será convulsiva o no será. Sí, cuando la conocí, nosotros nos conocimos en como una especie de charla de la autogestión y qué sé yo, pero yo después leí sus libros, me volví una admiradora tremenda y empecé a hablar de ella por todos lados. Y como, bueno, ando muy ligada al cine y al mundo de la actuación, se ve que se enteró y me puso en X, en la vieja. Las dos nos bajamos de esa red, pero estuvimos. Y yo nunca estuve. Hiciste muy bien. Yo cometí el error de estar. Bueno, ¿qué va a de ser? estar y de expresarme muchísimo. Y Camila puso: Julieta Lazo, si seguís hablando de mí, te voy a poner una perimetral. Está bien. Y ahí nos hicimos amigas para siempre. Pues lo vamos a disfrutar el próximo sábado, sí, a las 20 en el Teatro Comedia. Espero que Camila sea puntual. Por supuesto que sí, ahí estaremos las dos radiantes. Hace 2 años te dieron el premio al mejor disco de tango. Sí. Lo cual es un currículum un poco raro para el concierto del sábado. Tango, Horacio. Bueno, pero después le entré bastante al folclore. En realidad yo vengo del tango y me encanta eso y se me ve a mí y es como tango, pero todos mis últimos discos no tienen pocos tangos. Quizás hay una forma de cantar como unos jeites que llevan a ese lugar. Uh-huh. De todas maneras, he estado estudiando el folclore, también vivo muchas veces en Salta, y ahí mi amiga Mariana Carrizo, la mejor coplera del país, me ha llevado a recorrer, y entiendo que tiene códigos muy diferentes. Por ejemplo, con el tango yo retraso mucho en el fraseo, y acá hay que estar adelante. Así que por eso tengo mucho vértigo, pero estoy segura que no puede fallar. No puede fallar Horacio Guaraní y Camila Sosa Villada. Estamos seguros que no vais a fallar. Nosotros a los oyentes les vamos a hacer 3 citas. La primera y principal, de la que estamos hablando, el sábado en el Teatro Comedia, Ajá. homenaje a Guaraní. Mañana en el Palacio Ferreira, Amamos Argentina, con los 50 años del golpe cívico-militar, al que le estamos otorgando mucho tiempo, porque lo merece. Estará Norma Morandini. Y estaremos en la inauguración de la exposición fotográfica del Palacio Ferreira. Y el lunes 23 estaremos en La Perla, recordando lo que pasó y hablando de las cosas que no tienen que volver a pasar nunca más. Y para cerrar esta entrevista habíamos seleccionado una canción que no es ni de Guaraní ni un tango. A ver. Porque hay una canción que a mí me lleva... Creo que a muchos de nosotros nos lleva a tiempos hermosos, que es del francés Francis Cabrel, La quiero a morir. Hemos escuchado versiones de Alejandro Sanz, de Jarabe de Palo, de Dani Martín, de Shakira, de Niña Pastori. Hay versiones de todo tipo. Si ustedes la googlean, La quiero a morir tiene versiones en italiano, en francés, en alemán. Pero, la que vamos a escuchar como cierre de la entrevista, que es de usted, es sencillamente magnética. Ay, qué alegría, gracias. ¿Cómo fraseas esa canción? Ay, muchas gracias. Yo no me hubiese animado nunca a cantarla. Fue el productor de ese disco, es un músico que yo admiro, es un referente, se llama Macha Senjo, chileno. Tiene 5 formaciones viajando por el mundo, Chico Trujillo, Macha y el Bloque Depresivo. Le pedí a él que produzca mi último disco, el último en salir.
Pata de Perra, Ujú. y ahí él me dio esta idea de cantar este tema, y yo al principio dije, no sé si voy a poder. Y ahora estoy muy feliz con esta versión, que además, vale decir, Nora Cortiñas es una persona que es un faro para mí, para muchísima gente, pero tuve el placer, el honor de conocerla y de compartir bastante en los últimos años, y me acuerdo que acababa de ganar este gobierno y que eran unos días duros, y vino a verme cantar en silla de ruedas, se paró todo el teatro y yo le dediqué esta canción, y a partir de ese día esta canción quedó para Norita Cortiñas. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños.